Está con nosotros Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Salvador? Buenas noches. Un gusto saludarles. Buenas noches, Paola. Carlos, buenas noches a tu audiencia también, con mucho gusto. A ver, ¿qué hay de estos números, Salvador? ¿Qué encontraron en estas estadísticas? Bueno, entre el año pasado, enero, primer día del año pasado, y el 6 de abril de este año, nuestra línea de seguridad aquí en el Consejo Ciudadano ha registrado 38,332 reportes de extorsiones, de los cuales 20,911 corresponden propiamente a extorsión y 9,321 a fraude. Es un dato importante que implica una cierta disminución respecto de los datos del año previo, es decir, 2019, pero que también nos advierte de un fenómeno que es un fenómeno global y en particular latinoamericano. El 92% de las extorsiones se intentan por teléfono celular y hay que decirlo, en la Ciudad de México prácticamente fracasa el 96% de las tentativas de fraude, pero el otro que tiene éxito pues es importante y hay que tenerlo en cuenta. A ver, y entonces, en comparación, para no tener una percepción errónea, en comparación con el año pasado, ¿dices es un descenso? Digamos, si comparáramos todo el año 2020 respecto al 2019, hay diversas fuentes, diversos datos, pero podemos hablar de una disminución de alrededor del 35%. De una disminución del 35%. En 2018 estamos hablando de una disminución de 49-50%. Muy bien, pues eso son buenas noticias. ¿Cómo están detectando esto, Salvador? ¿Qué tipo de información reciben y de qué fuente? Bueno, nosotros recibimos 23,000 llamadas por mes de todo el país. Podemos decir que a partir de esas llamadas podemos construir un diagnóstico de lo que está ocurriendo en toda la nación. Entonces, desde el 2018, 2019, 20 y 21 podemos observar esta disminución. Por otro lado, hay que recordar que hay dos datos muy importantes de ENVIPE en 2018 y 2020 que nos indican que prácticamente en todo el país cada año hay 10,4 millones de tentativas de fraude o de extorsión. De ese enorme volumen, el 93% fracasa. Es decir, 7% tiene éxito, es un número muy importante, 7% sobre 10 millones. Y en la Ciudad de México, 4% solamente tiene éxito. Es decir, hay una capacidad mayor en la capital nacional de enfrentarse al fraude y extorsión que básicamente se presenta a través de los teléfonos celulares, en diferentes modalidades, desde la tentativa de, de fingir o plantear un secuestro digital, desde la tentativa de engañar que hay una cuenta con una emergencia, de que hay una creación, hay que decirlo, de una situación de urgencia con la cual diversas organizaciones también de variada capacidad y de peligrosidad pues tratan de plantear una situación de urgencia respecto de la cual hay que reaccionar. Entonces se trata del fraude, que es fundamentalmente del engaño, o se trata de la extorsión, que es forzar a otro a entregar parte de su patrimonio en lo básico. Estos dos delitos son los que con mayor frecuencia se presentan en todo el país. Hay algo que estamos aquí motivando constantemente, Salvador, y es el hecho de que todos tienen que denunciar, pero vemos un número preocupante y es que más del 97% de las denuncias más bien 97% de los casos no se denuncia. ¿Cómo pueden o cómo podemos, porque nosotros también tenemos esa tarea, motivar a que se denuncie? Yo creo que aquí es un tema de cultura cívica y cultura de la legalidad, y también de cultura periodística y de política. Esto es decir, de política pública. En la medida en que no demos más información de lo bueno que ocurre y que insistamos que todas las cosas pueden estar mal, nos negamos la posibilidad de incentivar a que los ciudadanos, en lo general y en lo particular, denuncien, reporten y de esa manera comiencen a disminuir esa tasa de éxito relativo que tienen los organismos delictivos, insisto, de diverso tamaño. Hay que decir también que es muy importante que en la medida en que se le dé confianza a la autoridad, que se promueva el Estado de Derecho, que se promuevan los instrumentos a partir de los cuales podemos enfrentar a la delincuencia, en esa medida también tendremos éxito para disminuir el delito, haciendo más costoso la tentativa de cometerlo. Entonces, el planteamiento básicamente es promover cultura cívica. En el Consejo Ciudadano, si me permites, tenemos una línea que es 55 55 33 55 33. Funciona 24/7 de manera gratuita y conectamos directamente con la Fiscalía y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con autoridades federales cuando se relaciona también con algún asunto de secuestro en su dimensión digital o secuestro presencial, es decir, secuestro en la realidad.
Cada vez vemos que hay mayor creatividad. Digo, si empleáramos Salvador, Chihuahua en otras cosas, pues México ahora sí que sería potencia, pero ya no es solamente que se hagan pasar por un familiar, sino que ya tienen todo un speech armado, todo un diálogo para que al mismo tiempo con o sin alarma, te estén sacando datos, ¿no? Te estén sacando datos y datos y datos, y cuando ya caes en cuenta, pues ya tienen toda tu información. Exacto. ¿Cómo lo distinguimos? Así es, de hecho, del 2015 al 2018 fue muy frecuente este tipo de fraude que comienza a regresar con algunas llamadas. Te llaman por teléfono y te indican que hay un intento de robarte dinero de tu tarjeta, que te tienes que comunicar a determinado banco. Aparece la información como si fuera real en un WhatsApp o en algún mensaje de SMS. Entonces tú te comunicas, te hacen creer que esa situación es verdadera, te hacen generar un sentido de urgencia y a partir de eso tú entregas tus datos, te entregan tu NIP y en ese momento efectivamente empiezas a recibir la notificación que tu dinero está siendo perdido. Hay muchos tipos de fraude. El fraude es el engaño. Hay 1000 formas de defraudar a las personas. Se han desarrollado a lo largo de 20, 30 años. Se han hecho relativamente más exitosas en la medida en que hay plataformas digitales que tienen una capacidad sí de comunicar, pero también exponen diversos datos y la identidad de las personas que podrían ser las víctimas. Así que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, mira aquí nada más vamos a decir las cifras, 39% de los engaños es por venta y compra por internet, un 22% por ganador de premio, ¿sí? De que te dicen, te ganaste un premio y ahí donde te sacan los datos, ¿no? Me imagino del banco y se quedan con ellos. Dueño o patrón con problemas legales, que también incluso a veces hasta hay modalidad presencial, ¿no? De Así es, 12% es la frecuencia. Ganador de premio, este es muy frecuente, se tiene 11%. Persona lesionada, detenida o accidentada, 8%. Esos son los datos que tenemos en el Consejo. Y también hay que decir que del otro lado, en extorsiones, amenazas, 24%. Supuestos integrantes de organizaciones delictivas, 98% de los casos es falso. 20%, secuestro virtual 9%, sextorsión 5%, cobranza ilegítima, esto es lo que se llamaba gota a gota, que por primera vez la administración de la doctora Sheinbaum denunció y señaló directamente organismos de origen colombiano. Esto fue a inicios de febrero del 2019. Esta cobranza ilegítima tiene 2%, derecho de piso, una forma de extorsión territorial presencial, tiene 2%, entre otros datos. Ahora, si en el peor de los casos, Salvador, alguno de nosotros nos tocara una de estas llamadas y por alguna razón entregamos nuestros datos, ¿qué se hace después? Porque entiendo que de entrada ustedes tienen una aplicación en donde hay un sinfín de números que están ahí ya registrados que son de extorsiones, pero ¿y luego qué hacemos? Bueno, Paola, yo quisiera subrayar la dimensión preventiva. Antes que hacemos un poquito y ahorita te respondo. En la dimensión preventiva, pues sí bajar la aplicación No Más Extorsiones. Tenemos 174,000 números telefónicos, desde donde se ha intentado fraude, extorsión, secuestro digital o se han proferido amenazas. Hay que bajar esa aplicación. No la tenemos por alguna razón, no la usamos. Ya ocurrió este asunto de que robaron parte de nuestra identidad y tienen nuestros datos. Pues hay que tratar de cambiar aquellos que podemos. No podemos cambiar el nombre, eventualmente no podemos cambiar el domicilio, pero sí podemos cambiar las tarjetas, sí podemos cambiar algunos otros datos que nos hacen vulnerable a la depredación patrimonial que está debajo de la lógica del fraude y la extorsión. En todos los casos, ante la llamada de emergencia del Consejo Ciudadano, las autoridades recomendamos colgar, verificar la información y reportar al Consejo Ciudadano o directamente a las autoridades. Nosotros tenemos un lazo directo, muy articulado, muy dinámico con las autoridades, tanto de Procuración de Justicia como preventivas, de tal manera que ahí se puede auxiliar en lo jurídico y también en lo psicológico, eventualmente cuando es un caso más serio. Muy bien, pues lo importante es eso, no dejar que continúe la llamada, verificar de inmediato y la mayor parte de las veces, que todas las personas que dicen en esa llamada que están en problemas o que está detenida o que está secuestrada, se encuentra perfectamente bien. 55-33-55-33, el teléfono del Consejo Ciudadano de Seguridad de la Ciudad de México, y ahí va a encontrar apoyo. Muchas gracias, Salvador. Gracias, Paola. Hasta luego, Carlos, que esté muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.